Sí. Buenas noches, soy Chantal Alania y a nombre de la Cámara Peruana del Libro les damos la más cordial bienvenida a la 27ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad a presenciar Visiones del Futuro en la Ciencia Ficción Latinoamericana, que estará a cargo de Francesco Verso, Michelle Nieva, Leonardo Espinosa Benavides, Rocío Quispe Agnoli. Lo organiza la Cámara Peruana del Libro. Les cedo la palabra. Buenas noches con todos los asistentes. Mi nombre es Joana Saavedra y les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Visiones del Futuro en la Ciencia Ficción Latinoamericana. A continuación voy a presentar a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Primero, Leonardo Espinosa. Él es médico dermatólogo y veneriólogo por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios en psicodermatología. En términos literarios, se ha especializado en la ciencia ficción como autor, editor y promotor del género. Ha publicado las obras Más espacio del que soñamos, Adiós Loxonauta y Nomadismos del tiempo trifáctico. Y ha sido editor general de antologías como COVID-19, CFCH y Pacífica. Crónicas atemporales de la guerra junto a Siech Ediciones. Actualmente es parte del directorio de la Asociación Chilena de Ciencia Ficción ALCIB, miembro de la Asociación Estadounidense de Escritores SFWA y parte del grupo internacional organizador del evento FutureCon. Su obra ha sido traducida al inglés y al chino mandarín, siendo recientemente publicado en la SFWA Magazine, revista con sede en Chengdu. Acude desde Santiago de Chile. También nos acompaña Rocío Quispe Agnoli. Es escritora de ficción especulativa, fantástica, literatura oscura, ciencia ficción, futurismo y catedrática distinguida en literatura latinoamericana en Michigan State University. Es además la jefa editorial de la revista de estudios de género y sexualidades publicada en Estados Unidos. Para mayor información pueden visitar su página web www.rocioquispeagnoli.com. También nos acompaña Michelle Nieva. Él estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es investigador doctoral y docente en la Universidad de Nueva York. Publicó el poemario Papelera de reciclaje, el libro de ensayos Tecnología y Barbarie y las novelas Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, Ascenso y apogeo del Imperio Argentino y La infancia del mundo. Además, escribió el guión del videojuego en 8 bits, Elige tu propio gauchoide, basado en el universo de sus libros de ciencia ficción. En 2021 fue elegido por la revista Granta como uno de los mejores narradores jóvenes en español y en 2022 ganó el O. Henry Prince, uno de los galardones más antiguos y prestigiosos que se conceden a ficciones breves publicadas en Estados Unidos. Su obra ha sido traducida al búlgaro, el inglés y el italiano. Y bueno, por último nos acompaña también Francesco Verso. Él es escritor y editor de ciencia ficción, autor de las novelas Antidoti, Humani, Idal, Libido, Blockbuster, I Pull Dogs, No y Nomadland. Su obra ha sido traducida al inglés, español y chino. Ha ganado 3 premios Europa, 2 premios Urania,
2 premios Italia, un premio Odisea y un premio Golden Dragon a la promoción de la ciencia ficción internacional. En el 2014 fundó el sello Future Fiction, a través del cual publica la mejor ciencia ficción del mundo, traducida desde 13 idiomas y 35 países, bajo la forma de libros, cómics y audiolibros. Desde el 2019 es director creativo de la Fishing Fortress Science Fiction Academy de Chongqing. Bien, como pueden observar, nos acompaña un panel de especialistas dentro del campo de la ciencia ficción, de la ficción especulativa, con los que vamos a conversar sobre cómo se ha ido trabajando este género en América Latina, considerando, ¿no?, sus diferentes realidades y espacios sociales, políticos, culturales, económicos, ¿no?, así como también esta existente preocupación que existe por representar escenarios del futuro, a partir de lo que sucede también en nuestro presente, como vía para arrojar respuestas verosímiles sobre el porvenir de la humanidad y todas las formas de vida que alberga nuestro mundo, tomando en cuenta, por supuesto, nuevas perspectivas y enfoques de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para comenzar a dialogar, voy a partir preguntándoles una primera pregunta, valga la redundancia, que es la siguiente. ¿Cómo ustedes creen que se ha adaptado y desarrollado el género de la ciencia ficción en el ámbito latinoamericano? ¿Es cierto que adquiere una identidad propia? Y si es así, ¿cuáles serían sus intereses, preocupaciones, temáticas o características generales? Podremos comenzar en el orden de primero. Hola. Leonardo. Bien, ahí, perdón, quería ver si se escuchaba bien. Bueno, primero muchas gracias por la presentación, a quienes están asistiendo también hoy día hasta ahora, y contento de estar con grandes panelistas acá presentes. La pregunta es enorme en el mismo sentido de lo que es Latinoamérica en sí, al menos en el caso chileno, como para aportar desde un ángulo específico. En Chile, que tiene una tradición larga de ciencia ficción, al menos se puede hablar de que en el último periodo se conjugaron 4 variables que llevan a un cierto auge actual, que tiene que ver con la consolidación de una asociación de ciencia ficción, digamos, esa constitución, recuperarla porque teníamos en el pasado, pero se había perdido, un aumento notorio de lo que fueron las editoriales independientes de hace, digamos, 10 años, y que hoy por hoy vemos lo que ha significado la repercusión en la academia, empezar a ver, digamos, trabajos literarios al respecto de la ciencia ficción chilena. Y esas 3 variables son las más importantes realmente, y todo eso se conjuga en que se empieza a formar un panorama visible nuevamente, se comienzan las relaciones, digamos, internacionales, contactos con otros lados, como conversaban en el panel anterior, ¿no? Trabajos Chile-Perú o contactos internacionales con Europa, con Argentina también, hay un contacto fluido. Entonces desde ahí comienza al menos, digamos, este caso el chileno, y que lo ocupo a modo de ejemplificar hacia dónde va lo latinoamericano, que yo creo que es parte del tema identitario. Yo creo que cada lugar en Latinoamérica, desde su, digamos, como regionalismo, está comenzando a dialogar con el resto del continente, y van a decir qué opinan los que están acá también. Pero desde ahí recién yo creo que se empieza a generar. Entonces, la pregunta puntual de ¿se ha logrado una identidad de la ciencia ficción latinoamericana? Yo creo que la respuesta es todavía no, en tanto que todavía cada subgrupo está en lo mismo, ¿no? Yo pienso en las divisiones regionales como el Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, por ejemplo, con el sur de Brasil, distinto de, digamos, lo que comparten los países andinos, propiamente tal, digamos, o amazónicos, etc. Y desde ahí mismo también nacen, digamos, los tópicos de interés, en el caso chileno también, de ese trabajo de descubrir a través de lo literario, de lo que permite la ciencia ficción, lo sociopolítico, lo identitario, y desde ahí empezar a entenderse a sí misma, como lo ha intentado la ciencia ficción siempre a su vez.
Okay. Primero, muchas gracias por la invitación y por la pregunta y para conversar sobre este tema tan importante. Yo creo que desde el punto de vista de la crítica y el análisis literario, que es desde donde yo vengo como profesora de literatura latinoamericana, la ciencia ficción tradicionalmente en América Latina se ha concebido como un género menor, sobre todo por la prevalencia del paradigma realista, ¿no? Y esto también tiene que ver con las circunstancias históricas de la mayoría de los países, si no todos los de América Latina. Ahora, cuando venimos al caso del Perú, que es el que me interesa apuntar, que es el que conozco un poquito mejor que cualquier otro, esta prevalencia del paradigma realista es aplastante, ¿no? Yo diría que todavía hasta el día de hoy, aunque como también han apuntado, las editoriales independientes ahora en el Perú son las puertas, ¿no? Los portales por donde están entrando los géneros de ficción especulativa, entre los cuales incluye la ciencia ficción. Esto ocurre en el caso peruano, y ahora estoy pensando en un artículo, un comentario que publicó Daniel Salvo, nuestro famoso autor del primer peruano en el espacio, a quien llamamos el faraón de la ciencia ficción peruana, muy merecido, dicho sea de paso. Daniel Salvo en un artículo que publicó en el 2018, él se hace estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el origen, de la ciencia ficción en el Perú? ¿Cuáles son sus problemas y desafíos y cuáles son sus posibilidades? Lo interesante aquí, me voy a quedar solamente con la primera parte para respetar el tiempo, es que cuando él piensa o comenta los orígenes, lo que sucede es que sí tenemos autores mucho antes del siglo XXI que han experimentado con el género, como Clemente Palma, Rosa Arciniega, Juan Rivera Saavedra y por supuesto José Adolf, ¿no? El problema es que en el mundo literario estas han sido como iniciativas individuales y no se ha llegado a consolidar una escuela, ¿no? Una escuela que provea modelos a las generaciones posteriores de escritores. Entonces esto deriva en que los escritores peruanos, no todos, pero los escritores peruanos que han intentado escribir ciencia ficción en la segunda mitad del siglo XX y todavía en algunos casos el siglo XXI, miran demasiado a la ciencia ficción clásica del norte global, ¿no? Sea los autores literarios como Bradbury y Asimov, o a la ciencia ficción fantástica, ¿no? Como de Guerra de las Galaxias, Star Trek, Babylon 5, etcétera, ¿no? Entonces, este es el contexto en el que yo veo más o menos desde el año 2020-21 un intento, ¿no? de una serie de escritores impulsados, apoyados por editoriales independientes, yo recalco esto, no son las grandes, sino las independientes, por tratar de abordar este género desde el Perú, ¿no? Una mirada desde el Perú y no una que repita la del norte global. Gracias, Joana. Bueno, retomando la cuestión de que por ahí hay fragmentaciones dentro del continente latinoamericano, en Argentina sí tenemos como una tradición muy rica de género fantástico, pero también pienso que, como bueno, el sintagma science fiction surge más o menos en 1926, lo genera Hugo Bernsback, que era el director de la revista Amazing Stories, y esa palabra entra al mundo hispanohablante mucho tiempo después, pero lo que hoy consideraríamos ciencia ficción ya se leía en Argentina dentro de un pequeño canon de lo que ya era por ahí la literatura fantástica, como una pequeña canon borgiano que sería Wells o Olaf Stapledon o Wyndham, que son autores que se llegan más dentro de una cierta tradición de por ahí la novela inglesa. Influenciaron mucho a Bioy Casares, a Borges mismo, pero no eran leídos como autores de ciencia ficción, sino fantásticos. Lo mismo también, bueno, antes, dentro de la misma época, Clemente Palma, Horacio Quiroga, Holmberg, y eso se llamaba fantasía científica, o sea que en realidad era un subgénero de la literatura fantástica.
Yo igual a veces digo que para mí el origen de la literatura argentina ya es el cyberpunk, porque bueno, ya la primera preocupación de la literatura argentina es cómo poner las tecnologías al servicio, bueno, de la matanza de comunidades, concretamente indígenas en la Patagonia, para poder convertir esos territorios en una matriz productiva con otros animales que también mediante la tecnología, las vacas son llevadas, bueno, con la picana que se importa para poder domar el ganado y el hambre púa. Entonces como que ya esa preocupación inicial de la política argentina que está en la literatura de Sarmiento ya es un tema cyberpunk. Pero me parece que en los últimos años, también con estas nuevas tendencias de las que estamos hablando, aparece un poco el cyberpunk como el género predominante. Creo que también porque hay una cuestión del cyberpunk que tiene que ver con esto de un sistema económico que degrada y precariza la vida humana y la tecnología también puesta al servicio de la violencia y de la profundización de las desigualdades, que es muy propio de la historia de Latinoamérica, y eso por ahí tristemente sí sería algo que comparten todos nuestros países, y al menos de lo que yo veo en las tendencias actuales sí hay un afán por pensar un cyberpunk autóctono, digamos, a partir de la historia local pensar futuros que están un poco en esa matriz. Que tiene que ver también como con porque hoy en día el cyberpunk ya es un retrofuturo, es un futuro imaginado en la década del 80, y creo que esa cuestión de pensar un futuro situado en una época también está con los futuros que se piensan en nuestra región, que están pensados desde identidades específicas, identidades rioplatenses, identidades andinas. Bueno, y también la dejo por ahora para seguir. Grazie. Io ovviamente ho uno sguardo esterno all'America Latina, ma nel corso degli ultimi anni ho mappato alcuni autori e autrici molto interessanti. Yo obviamente tengo una mirada desde fuera de América Latina, pero durante los últimos años he podido mapear algunos, el caso latinoamericano. Ovviamente, come è stato già detto, l'America Latina si sta collegando o ricollegando a quella che è la conversazione globale nella fantascienza internazionale. Como dijeron antes, la América Latina se está conectando o reconectando con la conversación global en términos de ciencia ficción. Ovviamente esiste un ostacolo enorme che è quello della lingua, che continua a essere una forma di limitazione, una forma di mancanza di accesso a quelle che sono le opere più importanti della fantascienza contemporanea. Evidentemente existe el problema del idioma, que es todavía una falta de un obstáculo para entrar a esta ciencia ficción todavía global. Fino a che verranno citati autori come Bradbury, come Asimov, saremo sempre molto indietro, e quindi c'è bisogno di chiudere questo gap e di entrare nel nuovo millennio anche con le letture della fantascienza contemporanea. Hasta que no dejemos de referirnos, ¿no?, como referentes, ¿no?, a autores como Asimov y Bradbury, tendremos todavía un paso atrás, ¿no? Todavía no estaremos a los ritmos de la ciencia ficción contemporanea. Il cyberpunk ormai ha 40 anni. È diventato il paradigma della nostra realtà. Noi viviamo nel cyberpunk. Il cyberpunk è il nostro mainstream, non cattura più nessun senso wonder legato alla fantascienza. El cyberpunk tiene ya 40 años de antigüedad y se ha transformado en un paradigma de nuestra realidad, ¿no? Nuestro mundo actualmente es el cyberpunk. E quindi dove andare a cercare altra fantascienza, dove andare a cercare il futuro? Ovviamente può essere utopico o distopico, ma in questo momento esiste per esempio un nuovo termine che si chiama solar punk, di cui forse non avete mai sentito parlare prima. Ahora, la pregunta es, ¿dónde buscar este futuro? Este futuro puede ser utópico, puede ser distópico, y existe este nuevo término que quizás no hemos escuchado aún, que se llama el solar punk. E il solar punk nasce in Brasile, non lontano da qui, proprio per cercare di rispondere ai problemi della sostenibilità ambientale, del cambiamento climatico, della non inclusività di molte voci e molti futuri nella conversazione globale. El solarpunk nace en Brasil, no muy lejos de aquí, y nace precisamente para buscar soluciones al cambio climático, a la inclusión y a estos peligros y la sostenibilidad. Quindi credo che proprio qui
dall'America Latina, visto che anche il Perù ha un po' di Amazzonia, può tornare una visione del futuro diversa da quella che è proposta sempre da un paese, una cultura dominante come quello americano o anglofono. Entonces, desde aquí, desde el Perú, visto que, o ya que el Perú también tiene una porción de Amazonía, pueden hacer una respuesta, una nueva forma de entender la ciencia. E negli ultimi anni ho letto autori come Edmundo Passoldan, come Flor Canosa, come lo stesso Michel Nieva, quindi c'è una proposta che sta crescendo sempre di più. Il problema sarà riuscire a portarla fuori dall'America Latina, ma intanto riuscire a saldare i legami sarebbe già una grande vittoria. En estos últimos años ha leído propuestas como la de Edmundo Passoldan, Flor Canosa, el mismo Michel Nieva, que ya están buscando una propuesta nueva, ¿no? Y claro, el reto ahora es llevarlos, sacarlos a esta propuesta fuera de Latinoamérica. Y este hecho de conectar ya es un gran paso hacia adelante. Gracias por sus brillantes respuestas. Bueno, ya Francesco nos ha ido comentando algunas de las corrientes y precisamente ahí va la segunda pregunta, ¿no? Existen nuevas corrientes, modalidades o subgéneros de la ciencia ficción como el futurismo andino, amazónico, el solarpunk, el ecofuturismo o el post-cyberpunk, por ejemplo, que proyectan visiones del futuro contrahegemónicas, es decir, que cuestionan las versiones apocalípticas habitualmente establecidas o distópicas, ¿no? Entonces, ¿nos podrían comentar más sobre cómo estas modalidades reimaginan y reescriben el futuro? Leonardo. Bueno, después de la ronda de respuestas, como confirmar el tema de la formación de identidad, creo que en efecto es algo en desarrollo por esos regionalismos. Pero estaba pensando el tema de cómo unificar esos conceptos y pensando, a Chile también le sucede, ¿no? El tema del realismo como una tradición muy potente sobre la literatura general. Argentina, por otro lado, si bien, claro, tiene su tradición fantástica fuerte, muy, muy fuerte, pero también hoy por hoy, ¿cierto?, tiene ese espacio para lo punk, para atreverse a ese nuevo giro de tuerca. Y lo que dice Francesco de la Amazonía y de otros elementos, al final del día, en común al menos, yo creo que lo interesante de Latinoamérica, en cuanto a unidad, digamos, conceptual, haciendo ciencia ficción, es que tiene esa potencialidad de ser un aporte a la vez identitario dentro del género mismo, porque muchas veces es un gran tema en la ciencia ficción misma, el tema nominativo, lo de science fiction siendo una palabra que como que nunca se acomoda del todo, pero que aún así existe. Recuerdo, por ejemplo, aprovechando que hay un filósofo entre medio, digamos, un artículo que comentaba esto: ¿qué pasa si uno entiende la ciencia ficción quizás no algo como definible, basando en este concepto clásico de aquello que solo es definible aquello que no tiene historia? Pero decía, si la ciencia ficción es una tradición, sin importar la palabra misma, ¿no?, te permite al menos englobar lo que están haciendo estas distintas regiones desde la expresión literaria. Y desde ahí creo yo, digamos, que uno puede comentar, por lo tanto, dentro de esta tradición ciencia ficcionaria, los movimientos que uno puede percibir. Un cyberpunk con ciertas características, lo que está haciendo Argentina, digamos, el solarpunk de por sí, que tiene una potencia en sí misma, que va con la ecoficción, con todo un tema utópico. En el caso chileno, yo creo que no tenemos quizá una subetiqueta tan potente como, por ejemplo, el solarpunk o el neoindigenismo, que son etiquetas potentes en el buen sentido de la palabra. Pero sí al menos está ese ejercicio. Me acordaba también esto de hace poco haber leído que dentro de la ciencia ficción, este momento que está tan nutritiva, uno empieza a ver esos ejercicios de autores quizá que toman temas más clásicos, pero que ya empiezan a hacerse más notorios estas voces más experimentales, estas voces más que cuestionan ciertos elementos y que fuerzan a la vez hasta donde puede llegar la ciencia ficción misma. Así que eso diría yo, por lo menos en cuanto a abordaje de los tópicos o de las formas de ciencia ficción y cómo se están todavía entrelazando en sí mismas en este gran región que digamos que el español no une como concepto, pero igual está Brasil, así que es aún mayor. Entonces es un trabajo en proceso, culturalmente hablando. Ok. Yo creo en el caso de Perú, si bien por un lado en otras presentaciones
yo he apuntado, ¿no?, que el Perú, en comparación con otros países de América Latina, se está quedando atrás en el género. Esto también es una ventaja en el sentido que podemos observar muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor regional y continental y justamente nutrirnos de ellas para crear algo que sea una visión del futuro desde el Perú, ¿no? Y desde el Perú implica muchas cosas. Los escritores y colegas que trabajan conmigo, o cuyos trabajos, bueno, yo he estudiado, saben que no me gusta el término ciencia ficción, porque inmediatamente se asocia al desarrollo tecnológico de las sociedades más avanzadas en el norte global. Y eso ya pone un filtro, ¿no?, como una disposición de lectura. Entonces, yo prefiero, como crítica, yo prefiero hablar de futuro y futurismo, ¿no? Me gusta el término futurismo. Y al principio, cuando empecé a trabajar esto, en el caso de Perú, empecé a hablar de futurismo andino y futurismo amazónico, hasta que uno de los escritores con los que trabajo me dijo, pero yo escribo sobre la ciudad de Lima, ¿no? Y entendí que desde afuera el Perú se ve como un país andino independientemente de sus regiones, pero no así desde adentro, ¿no? Desde adentro los peruanos distinguimos costa, sierra, selva, costa, andino, amazónico, y eso hay que respetarlo porque es la visión desde adentro. Entonces, ahora yo prefiero hablar de futurismo peruano, ¿no? Futurismo peruano que incluye imaginar ese futuro en el que nosotros nos insertamos o proyectamos, ¿no?, la inserción de nuestros descendientes o lo que imaginemos en costa, sierra, selva, en ciudades, en sedes urbanas como Lima, en el mundo rural, en comunidades indígenas, en el mundo andino, donde también hay sedes urbanas, ¿no?, en el mundo amazónico, etcétera, y a la vez nos podemos nutrir. Esta es la ventaja de estar quedándonos un poquito atrás, pero la ventaja es de podernos nutrir. Ok, esto me sirve del cyberpunk, esto me sirve del solarpunk, ¿no? Nosotros vamos a crear nuestra versión de futurismo. Entonces, yo en los últimos años he leído historias fantásticas de futurismo peruano, varias de ellas publicadas en justamente el libro Yastamasi, que editó César Santibáñez, aquí presente. 4 de ellas que siempre cito, 3 de ellas ocurren en la ciudad de Lima, del futuro, ¿no? Es futurismo peruano de la mejor calidad. Dependencia programada, de Daniel Collazos, que está por aquí. El Letva, de Luis Zapolín, un escritor ancashino, y Miraflores, de Tania Tiñalá, y por supuesto el primer peruano en el espacio, de Daniel Salvo. Y luego hay una gran cantidad de historias, cuentos, ¿no?, cuentos que se están publicando otra vez en editoriales independientes, ¿no?, que están abriendo el camino hacia eso. Yo creo que yo invitaría a mis colegas y a los escritores con los que trabajo a que se nutran de todo lo posible como herramienta para poder crear nuestra propia visión del futuro, en la cual nos insertamos nosotros libres de influencias foráneas, ¿no?, o conscientes de la influencia foránea, pero la adaptamos a lo que a nosotros nos funciona. Gracias. Me había quedado con algo que me dijo Francesco, que me gustó mucho, esto de, bueno, que el cyberpunk es el actual realismo, que pensaba en esta cuestión de Mark Fisher del realismo capitalista, que bueno, hay un filósofo, Leibniz, que decía que Dios imaginó todos los mundos posibles y vivimos en este porque es el mejor de todos, y el realismo capitalista es, vivimos en el peor mundo de todos, pero porque es el único que existe. Pero lo que me parecía curioso es que dentro de esta distopía o nihilismo hay un discurso capitalista optimista que también se alimenta de una ciencia ficción ecologista, como los proyectos de terraformación de Marte o digamos la gran confianza en las tecnologías para solucionar el cambio climático. Y pensaba, bueno, que Kim Stanley Robinson es un autor de solarpunk, incluso es un autor que él se considera de izquierda, pero Elon Musk y su equipo lo leen para pensar como la terraformación de otros planetas.
Entonces, digamos, vivimos en un mundo en el que el mainstream de las corporaciones y los productos capitalistas alimentan un discurso de ciencia ficción. Entonces creo que hoy es ineludible escribir ciencia ficción sin tener en cuenta cómo el capitalismo también usa ese discurso. En el sentido que el capitalismo se fetichiza sus mercancías y se estetiza con la propia ciencia ficción. Entonces, ¿cómo escribir ciencia ficción como una estética o más bien como una poética y una política para relativizar esos discursos? Pero bueno, ahí me quedaba un poco también para dialogar con Francesco de cómo veías también ese como solar punk mainstream y su diálogo con el capitalismo, como ecocapitalismo. Sì, hai ragione. Il solar punk in questo momento sta per essere appropriato in una forma di greenwashing dal capitalismo e dalla narrazione, diciamo, dei soliti noti. El solar punk tiene razón, Michelle, como menciona Francesco, porque el solar punk está a punto de ser apropiado en este ejercicio de greenwashing que es hecho por las mismas personas de siempre. È la stessa cosa che è successa con il cyberpunk. William Gibson, qualche anno dopo, quando il cyberpunk era ormai sviluppato, ha detto: ma questo non era quello che io scrivevo, non era quello che io volevo. Es un poco lo que pasó con William Gibson, ¿no? Con lo que ha pasado con el cyberpunk, que después de cuando el cyberpunk se volvió mainstream, William Gibson dijo: esto no es lo que yo había pensado. Quando il cyberpunk è diventato tute aderenti, supereroi che volano, oppure un gioco a scaffale, ecco, ha perso la sua forma reazionaria, la sua forma di protesta, la sua forma di opposizione, di critica sociale. Cuando el cyberpunk se transformó en estos buzos que se pegan al cuerpo, superhéroes que vuelan por todos lados, perdió ese sentido de crítica y protesta. E quindi il solar punk rischia esattamente la stessa fine se non riusciremo a proteggerlo e se non riusciremo ad includere delle voci diverse dalla solita narrazione. El solar punk se está acercando a ese fenómeno, a esa misma situación, si es que no escuchamos a voces distintas, ¿no? Que nos acerquen a diferentes narraciones. Pensate al film Don't Look Up, dove il Nord può permettersi di riflettere e fare dell'umorismo sul cambiamento climatico, perché comunque quando poi passa un tornado c'è un'assicurazione o qualcuno che può ricostruire una struttura, un ambiente. Piensen en la película Don't Look Up, donde el norte global puede permitirse pensar acerca de un apocalipsis porque ellos pueden reconstruir, ¿no? Después de ese tornado poder reconstruir las estructuras. Ecco, quando il cambiamento climatico avviene nel sud del mondo non c'è la possibilità di contemplare il futuro, riflettere sul futuro. Lì il futuro ti uccide o ti toglie ogni speranza di sopravvivere. Cuando el cambio climático llega al sur, en el sur no hay el tiempo de contemplar el futuro, ¿no? El futuro te mata y tienes que ejercer alguna acción. E quindi la stessa cosa deve succedere per il solar punk. Non può diventare una forma di immaginare i soliti ricchi che puliscono o migliorano il loro bel giardino. Deve diventare una forma di riappropriazione degli spazi lasciati dal capitalismo. Desde ese punto de vista, el solar punk no debería ser este mismo discurso de los ricos limpiando su jardín, sino un hecho de reapropiarnos de espacios que nos arrebató el capitalismo. Quindi per me è fondamentale che le voci che compongono il solar punk siano equamente distribuite dall'Asia all'Africa, all'America Latina, all'Europa. Por eso es que para él es importante que el solar punk se nutra de estas voces distintas, ¿no? De África y de Asia y de América Latina. Quindi l'idea è che ci possa essere che la fantascienza possa contribuire a questa visione un po' meno pessimista, ma comunque c'è da combattere, c'è da lottare, c'è da immaginare dei futuri dove la tecnologia può servire a qualcosa, non soltanto a scappare su un altro pianeta.
Entonces, desde este punto de vista, la ciencia ficción debería ayudarnos a pensar el futuro como una tecnología que no nos sirva únicamente para escapar del planeta, sino que algo que sea positivista y que también implique una lucha, un combate. Muchas gracias. Bueno, se nos está haciendo un poco corta esta mesa. Voy a formular una pregunta para alguno de los ponentes. Es la siguiente. ¿Cuáles son las tareas y estrategias de acción que deben asumir los actores del ecosistema literario, por ejemplo, escritores, promotores, editores, lectores también, ¿no?, para afianzar este momento actual de la narrativa de ciencia ficción latinoamericana, orientada a decolonizar prácticas e imaginarios oficiales como sobre el presente y el futuro? ¿Alguno de ustedes quisiera tomar? Sí, Leonardo. No, solamente porque quería comentar que esas discrepancias de terminología son de las cosas que más me gusta del concepto de ciencia ficción. Por ejemplo, el tema del futurismo. En Chile, por ejemplo, pasa mucho que yo creo que tal vez uno encuentra más trabajos, tal vez, de ciencia ficción que hacen el ejercicio contrafáctico, ¿no?, la realidad alternativa. O sea, Chile, por ejemplo, en particular, y ahí también tomo el tema del capitalismo como una temática, digamos, que se trabaja harto. Chile tiene todo este tema de múltiples trabajos que se ambientan en imaginarios, digamos, de la situación del momento, digamos, Allende Pinochet, ¿no?, que es un gran momento en la historia de Chile. Y ahí tenemos autores como Alberto Rojas, Jorge Baradit, que también es un nombre que se nombra bastante. Nuestro mismo ejercicio que hicimos con Perú, que es Pacífica, que fue una ucronía, ¿no?, de reimaginar cosas del pasado. Entonces, solamente como comentario, eso creo yo que es lo bonito de esta cosa cuyo nombre ciencia ficción nos queda corto, pero que sabemos que está ahí como concepto al menos. Y bueno, por mencionar, en Chile también de repente hay académicos que mencionan a la ciencia ficción como algo más cercano al realismo que a lo fantástico por lo mismo, por esta cosilla que tiene. Pero bueno, para no extenderme, el tema de las misiones o tareas, quizás como comentario, yo creo que ante todo es esto, o sea, generar instancias de diálogo, generar espacios comunes, fortalecer la comunidad literaria misma interesada en esta temática, internacionalizarla con el trabajo que hace Francesco Verso, y todas estas instancias que ahora se están logrando dar por el tiempo mismo. Entonces, eso es lo principal, diría yo, este tipo de momentos son los más valiosos. Yo diría que es muy sintomático que en el caso del Perú sean las editoriales independientes y no las, ¿cómo se dice?, las principales, las mainstream, ¿no?, que se estén ocupando de eso. Eso ya te dice de inmediato cómo, qué es lo que hace dinero y qué es lo que no produce dinero, ¿no? Eso es por un lado. Pero por otro lado, algo que me llama la atención, que no sé cómo sea en Chile, pero en otros países de América Latina sí sucede, no hay agentes literarios en el Perú, ¿no? Y ese es algo en que cojea al sistema literario en el Perú, ¿no? Y luego el trabajo de los editores. Los editores son cruciales para hacer que la maquinaria funcione, ¿no? Desde el punto de vista de los escritores, solamente les lanzo una idea porque estamos cortos de tiempo. De esto estuve conversando con Francesco Verso, creo que anoche, perdón, se me cruza el inglés, era anoche, de colonizar nuestro concepto de tecnología. Tecnología, como bien mi querido César ha dicho en varias presentaciones, no solamente es lo digital, lo eléctrico, etcétera, ¿no? En el caso, claro, ahí tienen un quipu, el quipu es una tecnología. La escritura alfabética que usamos es una tecnología que trajeron los conquistadores españoles a Perú y que desplazó justamente la tecnología una de las tecnologías de comunicación que teníamos, ¿no? Entonces, algo que tecnología no es solo lo que entendemos el día de hoy por tecnología. Tenemos tecnologías ancestrales en el Perú, ¿no?, de diferentes regiones que nos pueden dar herramientas fantásticas, ¿no?, herramientas temáticas fantásticas para imaginar lo que podría haber sido el pasado que genera un nuevo futuro, ¿no? Porque las ucronías, yo también, esa es una discusión aparte, me gusta mucho, lo considero parte de ciencia ficción y también como un pretexto para el futurismo, ¿no? Eso es, Joana, gracias. Muchas gracias. ¿Sí?
¿Algo breve, Gisela? Bueno, con respecto a eso, sí hay un libro ahora de un filósofo brasileño que se llama Ailton Krenak, que tiene un libro que se llama Futuro Ancestral. Piensa esto, bueno, también volviendo al tema de las comunidades indígenas, como varias urgencias como el cambio climático o las pandemias, como el único archivo que tiene la humanidad de comunidades que sobrevivieron al fin del mundo es las comunidades indígenas. Entonces, porque el fin del mundo que implicó la colonización de América y las pandemias que introdujeron los europeos. Entonces, como que es el único archivo para pensar, digamos, soluciones al fin del mundo. Y de ahí introduce esta cuestión de un futuro ancestral, que pensar un futuro de la manera que tienen las comunidades indígenas de relacionarse con el medio ambiente. Y con respecto a las editoriales, sí, coincido con lo que dijeron. Creo que coincide un poco de cómo es el panorama de las editoriales independientes en general, que por desgracia es como que están a veces un poco desconectadas. Las editoriales de ciencia ficción, no sé, de Argentina, Chile, Perú, pero creo que hoy en día se está empezando a producir una especie de conspiración de editoriales que está muy interesante, que estaría bueno que se promueva más. Creo que espacios como este también lo fomentan. Así que eso básicamente. Y con lo de los agentes literarios, bueno, solo un comentario nada más, que con eso discrepaba, porque veo que en Estados Unidos como que es un ambiente que está mucho más comercializada la literatura, está esta cuestión de la escritura como una profesión, y eso para mí como homogeneiza mucho más la producción. Argentina, al ser un ambiente tan independiente, veo como que hay más libertad para escribir. Pero bueno, eso queda para otra mesa, la mesa de los agentes literarios. Bueno, tenemos ese tiempo para promocionar basado Francesco, un evento que tienen mañana que puede ser la segunda parte de este conversatorio. Ok, bueno, hablo por Francesco y los invito. Mañana hay para seguir esta mesa que está... mañana hay un conversatorio, tenemos el primer Lima Future Club. Es una experiencia que es la primera vez que se hace en Latinoamérica. Se hizo en Roma, se hizo en Turín antes. De hecho, tuve la suerte de estar en el primero y es increíble. Y vamos a hacer la primera vez en Latinoamérica el Lima Future Club. Va a ser básicamente una reunión para hablar acerca de futuros desde Latinoamérica. Va a estar Leo, va a estar Michelle Dev, va a estar Rocío, va a estar Francesco, va a estar moderando Raúl Quiroz, Daniel Collazo, y va a estar yo. Entonces, y vamos a sortear los 2 últimos ejemplares existentes en el planeta, por lo menos en de Yactamasi, que es una de las antologías que empezó todo este fenómeno. Entonces, es una antología que después se va a buscar un montón. El ingreso es libre y es a las 6 de la tarde en la biblioteca del Centro Cultural Ricardo Palma. Agradecer nuevamente su presencia, la de nuestros grandes especialistas, Leonardo, Rocío, Michelle, Francesco, ya saben, quedan eventos, aprovechemos que estén en Lima, también compremos sus producciones y bueno, ha sido un placer estar en esta mesa y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.